Ser Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Well, I think what happens is that the Scotch and the German and the Danish keep the Irish in check for a long time. And eventually the Irish break through. And that takes over. Es la voz de Robert Graves, uno de los autores más importantes de la literatura del siglo XX, un autor inglés, pero que tiene un vínculo y un lazo muy estrecho con España, sobre todo con Mellá, esta localidad de Mallorca, en donde estuvo viviendo tantísimos años y en donde dejó una huella realmente profunda. El autor de obras tan populares como Yo Claudio o La Dama Blanca. Yo Claudio, por ejemplo, recordemos la serie de televisión que se hizo en la BBC en la década de 1970, que fue un éxito arrollador, ¿no? Y que no solamente encumbró una vez más la obra de Robert Graves, sino también la historia de Roma y cómo se podía divulgar por medio de la novela histórica, bien en el papel, en el libro, en la literatura, pero también en esa transformación, en esa adaptación a la televisión se podía contar la historia de una forma muy entretenida. Robert Graves, Roberto Tumbas, ¿no?, como se le llamaba casi de forma cariñosa en Mallorca, y lo vemos en titulares, en la prensa y en menciones de la época, va a ser el protagonista de nuestro cronovisor. Con Jesús Callejo, aquí en Ser Historia, es un personaje que tiene muchos flecos, muchas historias y muchas anécdotas para disfrutar y contar. Pero como siempre, habrá muchos más temas en este nuevo programa de Ser Historia, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Ya empezamos a tener la rutina, ¿no?, en estos nuevos programas de la 14ª temporada. La semana pasada estuvimos en Sobrarbe, en el Alto Aragón, en Huesca. Hoy volvemos al estudio a grabar nuestro programa, y lo decía ahora, nuestro cronovisor, la primera parte del programa, junto con Jesús Callejo, va a estar dedicada a la figura de Robert Graves. También hablaremos de la Primera República Española en el año 1873, a raíz de una novela de Pepe Calvo Pollato, de José Calvo Pollato. Tendremos a Miguel Lázaro en esa sección de discos con historia, donde hablaremos de Björk, una de las músicas, ¿no?, quizás más emblemáticas de los últimos años del siglo XX, con esa transgresión, esa imagen tan llamativa. Y acabaremos nuestro programa con José María Sadia, nuestro compañero, que en ese código románico, en esta ocasión, nos va a llevar a descubrir algo de lo que siempre hablamos en su sección. En esta ocasión acaba de ver la luz un nuevo trabajo dedicado a la destrucción del patrimonio y a la malventa de muchos de esos tesoros del arte, sobre todo románico medieval, de nuestra historia. Esto y mucho más en más de hora y media, repleta de historias, si lo escucháis a través de los podcasts de Ser Podcast, o simplemente una hora, que no es poco, en esta emisión la madrugada del sábado al domingo. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Y además de esas redes sociales habituales, no os olvidéis que ahora tenemos también cuenta en TikTok, @SerHistoria. Y contamos con una newsletter a la que os podéis suscribir a través del enlace que hemos puesto en nuestra cuenta de Twitter, @SerHistoria también. Y los que no tengáis redes sociales y queráis recibir la información de las actividades, los contenidos del programa, las salidas, toda la información del programa, lo podéis hacer escribiendo un correo a serhistoria@cadenaser.com, y nosotros os suscribimos a esa newsletter de Ser Historia. Y ahora sí, Jesús Callejo, una semana más, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Pues un placer, una semana más, por supuesto, hablando de cosas que tanto nos interesan y en este caso que incluso hemos participado activamente en la casa donde este escritor pues pasó sus últimos años, así que tenemos anécdotas personales. Desde luego, sí, porque la temporada pasada, lo recordarán nuestros oyentes, el último programa lo hicimos desde Mallorca, hablando de piratería. Y una de las visitas que nos invitaron nuestros compañeros de Radio Mallorca era ver la casa de Robert Graves, este escritor británico que pasó gran parte de su vida en esta isla, donde también escribió algunas de las obras más famosas, ¿no? Como Yo Claudio, ¿no? También, o sea, quizás es una de sus obras más universalmente conocidas, ¿no? Luego pondremos ahí algún fragmento de la serie mítica de la BBC de los años 70. Y es un personaje, como digo, muy singular, ¿no? Jesús, ¿no? Por las idas, las venidas, sí. su participación en la guerra, tiene un montón de cosas, ¿no? Claro, es lo que tiene vivir tantos años. Al final vive 90 años, le pasaron muchísimas cosas. Es verdad que tuvo distintas etapas, ¿no? Una parte es la etapa inglesa, donde bueno, pues se hizo conocido, donde escribió muchísimas de sus obras, pero le faltaban por escribir las obras más conocidas, que precisamente fue, como tú dices, en Dellà, en esta localidad de Mallorca, que además fueron dos periodos distintos, porque entre medias está la Guerra Civil, donde él tiene que exiliarse forzosamente. Como te puedes imaginar, era partidario más de las ideas republicanas. Bueno, pues todas sus idas y venidas, todas sus ideas políticas, sus controversias, porque era una persona muy querida, pero también odiado por otros círculos literarios de aquel momento. Y lo que tú dices, él participa en esa Primera Guerra Mundial, era muy jovencito, él incluso va alegre y contento a esa Primera Guerra Mundial pensando que era un juego de niños prácticamente. Y al final pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Que la batalla del Somme, pues una esquirla de una granada le deja prácticamente muerto. De hecho, le dieron oficialmente como muerto. Hay una carta que mandan a su madre diciendo que, bueno, que lo sentían mucho, que era un soldado muy valiente, pero que no sobrevivió a esta batalla. Al final se equivocaron, evidentemente, pero le dejó unas secuelas en los pulmones que le generó muchísimos traumas y, lo que es peor, una psicosis que tuvo durante toda su vida. Una psicosis contra la guerra, contra el militarismo, contra los institutos, por ejemplo, de Oxford, o los institutos de estudiantes ingleses que eran como muy férreos, con una disciplina también muy militar. En fin, todo eso, que escribe además un libro que yo recomiendo y que posiblemente sea menos conocido para los oyentes, pero que para mí es una obra maestra. Se titula Adiós a todo eso. Es una autobiografía que él hace en 1929, todavía era muy joven, pero es una crítica feroz contra lo que él había visto, con lo que él le habían inculcado y que sabía que perfectamente ese tipo de educación, y por supuesto cuando van a la guerra con esa especie de alegría, ¿no? Pensando que eso no va a tener trascendencias ni consecuencias, todo eso lo critica y todo eso es lo que le genera que pierda muchas amistades y que luego tenga que ir como exiliándose a distintos lugares hasta que encuentra su refugio, hasta que encuentra su paraíso, cómo no, en España, cómo no, en la isla de Mallorca. Bueno, pues precisamente tenemos aquí nuestro cronovisor perfectamente engrasado para esta nueva temporada. La semana pasada ya lo hicimos en Sobrarbe, en el Alto Aragón. Ahí funcionó perfectamente. Un beso muy grande para todos los compañeros de Radio Huesca que nos recibieron y nos trataron con tanto cariño. Y esta semana, Jesús, ¿cuál es la fecha que propones? La fecha es el 16 de mayo de 1946. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, vemos aterrizar una avioneta y por el lugar donde estamos, esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero el paisaje sí que me resulta conocido. Estamos en Mallorca, estamos en una isla, la humedad es palpable, ¿no? Claro. Estamos en un momento clave porque Robert Graves ha conseguido por fin los visados para viajar a España, a la nueva familia, porque ha tenido distintas parejas, pero esta es
la nueva esposa, ¿no?, con la que ha tenido 4 hijos, pero en este caso, en esta situación en la que estamos, lleva a sus 3 hijos pequeños y, como no, les lleva a Mallorca en una avioneta taxi. Es el primer avión civil que procede del extranjero después de la Guerra Civil. O sea, que esto es un acontecimiento también histórico. Hasta ese momento, ninguna de estas avionetas había podido aterrizar en España. Bueno, pues allí llega él con su esposa, con 3 hijos, le recibe el que era su amigo y que un poco funcionó también de secretario en su primera etapa, que era Juan Marroch, y que se había encargado durante todo ese tiempo pues de preservar la casa, de que no fuera asaltada, a pesar de que también a su amigo la habían encarcelado durante la época de la Guerra Civil, pero bueno, durante un pequeño periodo de tiempo. Entonces, bueno, encuentra más o menos todo, encuentra de nuevo esa humedad, esa vegetación, esa casa, sus enseres, sus objetos personales, y por eso digo que es un momento importante, porque a partir de ahí prácticamente, salvo con algunas idas y venidas que tiene por supuesto a Oxford, pero a partir de ahí es cuando se dedica a escribir, a hacer su vida un poco más diletante, a recibir a sus amigos escritores anglosajones, y hasta que llega el día de su muerte, y ya digo que llega en una época y en una fecha tan longeva como los 90 años, en 1985. Por eso hemos elegido esta fecha en el cronovisor, porque marca un antes y un después en su devenir, en su forma de pensar y sobre todo los temas que él elige para sus futuras obras. Claro, tú lo has dicho, Jesús, él abandonó España, Mallorca, al comienzo de la Guerra Civil. Y claro, él regresa en 1946, 10 años después. Imaginémonos cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos estés escuchando, y tú y yo, Jesús, que por estas circunstancias bélicas tenemos que abandonar nuestra casa con todo, dejarlo todo allí, y vuelves 10 años después. Y a mí lo que me sorprendió es eso, que lo encontró exactamente igual casi de como lo había dejado, ¿no? Tiene que ser una emoción muy grande también, un shock, porque claro, en las circunstancias de la España de posguerra, los problemas que habría también en Mallorca, y quizás nos hacen pensar, ¿no?, pues el asalto de la casa de este personaje rico que seguro que tiene algo para poder vender y tal, igual. No, se respetó todo, se cuidó todo, y cuando él llegó estaba pues incólume, ¿no?, que es a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando me lo contaron allí. Sí, efectivamente. Nos lo enseñaron, lo vimos, además a día de hoy se mantiene prácticamente intacto, ¿no?, desde la fecha de su muerte prácticamente no se ha tocado nada, para que se convierta en una casa museo, en una casa donde todavía se respira ese ambiente literario y donde todavía se respira un poco pues esos últimos años de Robert Grace, que a pesar de todo, ya te digo, él salía, no se quedó allí eternamente en Dellà, ¿no?, que también por lo menos hacía un viaje anual a Inglaterra para visitar a sus editores, para visitar a su familia, a sus amigos, y para que sus hijos pues vieran un poco más de mundo, porque evidentemente el ambiente paradisíaco de Mallorca estaba muy bien, pero sus hijos también quería que tuvieran una educación también anglosajona y bueno, pues que conocieran a otro tipo de personajes. Pero es cierto que ese se convierte en su castillo de marfil, ¿no?, para Robert Grace. Ahí es donde escribe La diosa blanca, por ejemplo, que es uno de los libros más afamados. Lo escribe 2 años después, en 1948. Escribe Las islas de la imprudencia. Escribe, bueno, pues multitud de obras como 7 días en Nueva Creta. Y sobre todo, que es una faceta que mucha gente también desconoce, no solo era poeta, no solo era ensayista, no solo era novelista, sino también era traductor. Y él ahí traduce, por ejemplo, bueno, pues El asno de oro, de Lucio Apuleyo, y también traduce, como te puedes imaginar, él sabía latín y sabía griego, traduce muchísimas de las obras clásicas de la antigua Roma. Por eso sabía tanto de Dio Claudio, por eso sabía tanto de esa dinastía. Es decir, que estamos en un momento donde él no desconecta con su mundo inglés, pero sabe perfectamente que Dellà es el lugar donde se le acoge, donde se le quiere. Fíjate que estamos hablando en una época del franquismo, donde Franco mira para otro lado, en fin, no quiere saber nada de sus ideas políticas porque sabe que está dando prestigio también a la isla, porque ya Robert Grace por entonces era muy conocido, ya tenía varios galardones. De hecho, él rechazó varios honoris causa, o sea que con un par de bemoles Robert Grace pasó de varios títulos de honoris causa, pero sí aceptó, por ejemplo, la medalla de oro de poesía que le entregó la reina de Inglaterra en el año 1968. La difunta reina de Inglaterra. Sí, la recientemente fallecida reina de Inglaterra. Si te parece, exacto, Jesús, antes lo comentaba, vamos a escuchar un fragmento de una serie de televisión que para mí es, podríamos decir, mítica. No es una palabra muy manida, ¿no?, pero recuerda momentos de mi infancia,
cuando me levantaba a hurtadillas, ¿no? Porque la ponían por la noche, yo era muy pequeño, en los años 70, y esa cabecera, ¿no? Que muchos de nosotros de nuestra generación tiene en mente, con la serpiente, ¿no? Deslizándose por ese mosaico en el que ponía las palabras Yo Claudio, y que daba comienzo a la serie de la BBC. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta serie, protagonizada por Derek Jacobi, un actor que luego tuve la suerte de conocer aquí en Madrid muchísimos años después, y ahora retomamos nuestra charla. Druso no debió morir. Eso es un hecho. Alguien precipitó su fin. Eso es otro hecho. Entra. Tu comida está servida, César. ¿Vas a comer ahora o quieres que me la lleve? Está muy bien. Creo que el cocinero se ha esmerado hoy para variar. Prueba esto. No, aquí. El ajo está muy hecho para mi gusto. Siempre te estás quejando del ajo. El vino. Buen trago. Sí, lo conozco bien. Es del norte y tiene unos 5 años. Fue un verano muy malo y las uvas tenían muy poco azúcar. Bueno, deja de lucirte. Llénamela. Y después márchate. Estoy ocupado. ¿Otra historia, César? Sí. ¿Los etruscos? No, mi familia. Ah. ¿Tú has leído mi historia sobre los etruscos? No. Una vez la saqué de la biblioteca, pero no pude leerla. Muy bien escrita, eso sí, desde luego. ¿Sucede algo, César? La verdad es que cuando sabes o sospechas que alguien está intentando envenenarte, nada te sabe bien, absolutamente nada. César, ¿quién va a querer envenenarte? Todos te amamos. Déjate de halagos. Tú sabes quién quiere envenenarme. Mi esposa, esa es. Y su codicioso hijo también. Y por lo que sé, tú estás en la conjura. En mi modesta opinión, César, la única persona que puede envenenarte es el cocinero. Permite que me deshaga de él. Es griego y solo sabe preparar hojas de parra rellenas. ¿Por qué no te llevas todo esto? No tengo nada de hambre. Jesús Callejo, crononauta, imagino que te traerá también grandes recuerdos, ¿eh? Yo recuerdo que ya siendo mayor me la compré en vídeo, en esos VHS ya también míticos, y me la vi ya de adulto porque de pequeño no había podido verla, y disfruté muchísimo, ¿no? de esta serie, que es magistral, además de una obra escrita en 1934, también allí en Dellà, Yo Claudio. Sí. En ese primer periodo de ya, antes de que en el 36 se tuviera que ir, efectivamente. Claro, aquí es fruto de su conocimiento de la antigua Roma. Recuerda lo que te he dicho, era traductor, y fue traductor de Tácito, de Plutarco y, cómo no, de la obra de Suetonio, en fin, la famosa vida de los 12 Césares. Entonces eso hizo que él tuviera ese conocimiento tan exhaustivo de la dinastía Julio-Claudia, de este emperador, que sabes que está entre medias de Calígula y Nerón, o sea que fíjate tú que dos personajes. Y lo que nos llamaba la atención, tanto de su novela como de esta serie televisiva, es que tenía una cojera y tartamudeaba. Bueno, por eso era un poco excluido, ¿no?, por la familia Julio-Claudia. Le consideraba como un tonto el bote que no pintaba nada allí, pero bueno, al final el tonto el bote resultó que era más listo que todos juntos, sí, que su familia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que llamó, yo creo que muchísimo la atención, como alguien con esas deficiencias físicas, como alguien que estaría destinado un poco al ostracismo, a que estuviera totalmente marginado, incluso que fuera asesinado muy joven, pues llegó a lo que llegó. Fíjate que llegó incluso a vivir 63 años, ni más ni menos, ¿no?, hasta que muere en el año 54. Entonces, bueno, pues yo creo que nos reconciliamos un poco con este emperador, con Claudio, sabiendo que venía de un antecesor, que era Calígula, que en fin, era para echarle de comer aparte, y que luego lo sucede Nerón, que ya hicimos un cronovisor de Nerón y ya sabemos también cómo se las traía, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso nos gustó muchísimo, y recordemos que eran dos novelas, era Yo Claudio por una parte, pero luego hizo la continuación que se llamaba Claudio el Dios, ¿no? Y también hablando de Mesalina, que era su esposa. Así que es verdad que es una obra que le dio muchísima fama, que le dio muchísimo dinero. Gracias a eso él pudo escribir obras de ensayo que le daba menos dinero, como eran los mitos griegos o como era la diosa blanca, pero que él sentía un poco en la obligación de también contar esta parte mitológica de
de una forma mucho más amena, de una forma mucho más divertida, porque conocía de pe a pa, como te puedes imaginar, los mitos griegos. Es lo que te iba a decir, ¿no? La obra de Robert Graves, Roberto Tumbas, ¿no? Como le llamaban en Mallorca, aparece así en algunos titulares de la prensa de entonces. Yo no sé si medio en broma, medio en serio, pero Roberto Tumbas, traducido al castellano Robert Graves. Él, quizás en el gran público, ¿no?, está la imagen de Yo Claudio, aunque él quizás, si le hubiéramos preguntado, él hubiera preferido su poesía, quizás otros trabajos, pero es muy célebre, como decías ahora, por sus obras literarias y también de divulgación, ¿no? Porque yo creo que también todos hemos crecido leyendo esos libros sobre los mitos griegos o La Dama Blanca. Todo ello nos hace ver la importancia, ¿no?, de la divulgación de este autor y el impacto que ha tenido en la cultura moderna, ¿no?, que siguen siendo libros de referencia para conocer la mitología de los antiguos griegos. Hombre, sobre todo para mí, ya sabes, mi afición por el folclore, por los mitos, por las leyendas. Hombre, yo cuando leí La Diosa Blanca, cuando leí los mitos griegos, que por cierto recomiendo, ¿no?, esa relectura. Absolutamente. Para el que quiera conocer, por ejemplo, el mito de Narciso, ¿no?, o en fin, o los devaneos sexuales que tenía el dios Zeus, ¿no?, y los celos que tenía la diosa Hera. Pero es que lo cuenta de una forma muy, muy divertida, con sus diálogos, en fin, un poco poniéndote en situación, y que no tiene nada que ver, pues cuando tú lees a Ovidio, por ejemplo, y la Metamorfosis, que es un lenguaje mucho más plumbio, ¿no? Eso es lo que yo creo que hizo bien Robert Graves, que acercó esos mitos que en principio son difíciles de digerir porque tiene muchísimo simbolismo. Si tú, por ejemplo, lees La Rama Dorada de Fraser, que va un poco en esa línea, Fraser es, en fin, más espeso a la hora de leerle porque mete muchísimos datos, tienes que tener un conocimiento previo de todo ese folclore, de todas esas tradiciones, por ejemplo, de África o de América. Sin embargo, Robert Graves es como que lo digiere bien, lo tiene bien asimilado, gracias a su labor de traductor, y luego pues te lo va contando como si fuera para niños, pero sin excluir ningún tipo de dato riguroso, de ningún dato que esté contrastado, ¿no?, dentro de toda la bibliografía que él consultó. Yo creo que esa es una de las características que le hizo grande, ¿no?, a Robert Graves. Y por supuesto, pues que tocó todos los palos, a pesar de que lo que él quería ser reconocido como poeta. O sea, normalmente a Robert Graves se le conoce más como novelista y ensayista, pero no como poeta. Él hizo muchísimas poesías, ya empezando con la Primera Guerra Mundial. Gracias a sobrevivir a ella, pues bueno, pues hizo sus primeros poemas un poco ya de protesta, un poco ya enfadado por la situación, y ya sabes que los grandes poemas se escriben o bien por una frustración amorosa o bien porque se está muy cerca de la muerte, ¿no? Él un poco lo tuvo todo, tuvo bastantes frustraciones amorosas y estuvo muy cerca de la muerte. Y por cierto, te voy a contar algo que muy poca gente conoce, que tuvo que ver con esa Primera Guerra Mundial, con esa época traumática. Ya te digo que todo esto lo deja reflejado para mí en su mejor obra, que es Adiós a todo eso. Sí, es lo que te iba a contar, ¿no? Porque ese momento de enfrentarse a la muerte, según te escuchaba al principio, bueno, ya lo conocía, ¿no?, ya lo habíamos oído allí en la casa de Robert Graves en Deya, pero el hecho de que escriban casi tu propia esquela, que manden a tu madre una carta diciendo que has muerto, imagínate el shock de él de revivir y reaparecer ahí, ¿no? Reaparecer ahí delante de su familia. No estoy muerto, estoy vivo. ¿Sabes? O sea, claro. A mí me descoloca muchísimo ese momento. Bueno, y a su madre ni te cuento. Claro, por eso. Cuando se llevó esa alegría, hombre, cuando ya le daba por enterrado, ¿no? Bueno, fíjate, justo en aquel momento, es decir, cuando tú sobrevives a una situación de estas, es como que se le abrieron un poco los canales de la percepción extrasensorial, porque él tuvo anécdotas, ya te digo que lo cuenta en Adiós a todo eso, una obra que publica en 1929, tuvo anécdotas con soldados, amigos suyos, que también muchos de esos poetas, amigos suyos, murieron en esta Primera Guerra Mundial. Bueno, pues con uno de los soldados con el que tuvo una cierta convivencia, le vio, pero no cuando estaba vivo, sino cuando estaba muerto. Y esto te lo cuenta con una naturalidad tremenda. Te lo resumo muy rápidamente. Sí. Habla del soldado Chaloner, así se apellidaba, que murió en la batalla de Festibur, pues dentro de la contienda, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, y se quedaron en ver, ¿no?, cuando terminara. Él no sabía un poco lo que le había ocurrido a este amigo suyo, a este soldado Chaloner, pero sí le ve un mes después
de ocurrido su fallecimiento, él no lo sabía en aquel momento, pues paseando por el cuartel, por donde él estaba alojado en aquel momento. Es decir, cuando él empieza a indagar, además lo ve de una forma, como tú puedes imaginar, muy nebulosa, muy resplandeciente, como muy sobrenatural, con una especie de efecto que él sabía que no era normal aquello. Cuando él indaga sobre la vida de este soldado, se da cuenta de que había sido asesinado, que había muerto de la Primera Guerra Mundial. Claro, que te lo cuente con esa naturalidad en este libro, ¿no?, donde él ve ese fantasma y que luego le inclina a interesarse por este tipo de temas, vamos a llamarles esotéricos o vamos a llamarles mistéricos, hasta el punto que en Deya, y eso no lo sabe tanta gente, pero sí he leído algunas biografías donde se registra, él hizo algunos rituales, por ejemplo en la playa, en noches de luna llena, en agosto, por ejemplo, de 1968, hay una de ellas donde hace un círculo de sangre de conejo, donde se mete con Idris Abd, que era un filósofo sufi, y hacen un ritual donde no se sabe muy bien qué están invocando, pero como que de alguna manera él estaba muy involucrado en este tipo de conocimiento de las fuerzas ocultas y de la invocación, a lo mejor a esta diosa blanca, que tanto él había recogido en sus libros y que tenía como un sentimiento muy profundo de vinculación, no solo con la naturaleza, sino con los espíritus protectores de la naturaleza. Ya digo que esto lo deja reflejado en algunos de sus escritos y en algunos de sus poemas, y es algo que llama mucho la atención porque no se pensaba esta vinculación, vamos a llamarla esotérica, que tuvo Robert Graves, sobre todo en los últimos años de su vida. Sí, eso me recuerda un poco también esa influencia en José Zorrilla, ¿no?, con esa visión de su abuela que tuvo, que recuerda en algunos de sus libros ya siendo anciano. En el mundo de la literatura, Zorrilla puede estar más o menos enmarcado, es un poco más tardío, ¿no?, pero en ese romanticismo, pero Robert Graves, como poeta, yo lo imagino pues una persona muy sensible. El hecho de querer retirarse en ese lugar, en Deya, pues, con ese huerto donde él prácticamente cultivaba lo que comía, ¿no? A ver, estoy exagerando un poco, ¿no?, iba al mercado también, ¿no?, pero pensemos que tenía ese huertecito y que tenía ese cierto punto también de autosuficiencia. Ese le permitía quizás también un contacto más directo con la naturaleza y con el entorno, ¿no?, porque hay que pensar que el sitio donde vivía estaba muy retirado, ¿no?, de la civilización. Entonces estaba en Deya, pero estaba ahí a las afueras, estaba al pie de una colina, mirando el mar también. Pues todo eso también, pues crea un escenario muy propiciatorio, ¿no?, para este tipo de pensamientos y de reflexiones. Sí, de inspiración, pero claro, no solo se inspiraba en ese paisaje bucólico, en esa naturaleza, en esos árboles frutales que también pudimos contemplar, sino que él, en fin, a pesar de que estaba casado con Beryl, que tuvo 4 hijos, de la anterior pareja también tuvo otros 4 hijos, es decir, que al final engendró 8 vástagos que estaban pululando por ahí, o sea que era un autor muy prolífico, no solo porque escribió más de 100 obras, sino también prolífico en hijos, y esa relación última que tuvo con Beryl Hodge, que por cierto era la esposa de un compañero escritor, que era Alan Hodge, pues fue también bastante inestable, ¿no? O sea, él tuvo varias amantes, por lo menos hasta 4 amantes en ese último periodo, que las llamaba musas. Eso también generó muchísima controversia, muchísima polémica en su vida familiar, con sus hijos, ¿no?, en concreto, sobre todo con su hija Lucía Graves, que, como sabes, es escritora, es traductora y es un poco la que ha puesto en orden muchísimos de los papeles y sobre todo muchísima de la correspondencia que escribió con Beryl. Una correspondencia en algunos casos censurada, hay cartas que no se han publicado porque parece que eran bastante explícitas en algunos detalles, y hay otras que sí se han publicado, pero que se ve muy bien que esa etapa final, una etapa final hasta que poco a poco va sufriendo pérdida de memoria. O sea, eso también nos lo comentaron en los últimos años. Pues se va sintiendo que no tiene la memoria que tenía antes, eso le va también poco creando un carácter más fosco, en fin, se va aislando un poco más de la gente hasta que al final muere de una insuficiencia cardíaca ese 7 de diciembre de 1985 a los 90 años. O sea que eso es un periodo muy interesante para recordar que sus obras también estuvieron marcadas por ese carácter, vamos a llamarle, pesimista. Has hablado de Lucía, una de sus hijas.
Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión española en donde precisamente aparecen hablando 3 de sus hijos que, claro, lógicamente hablan perfectamente español. Vamos a escuchar a Guillermo Graves, Lucía Graves y Tomás Graves. En el 56, mi padre no me acuerdo qué crisis tuvo, supongo que crisis de educación, de pagar los niños porque todos íbamos a colegios extranjeros, y una de las cosas que salió era la venta de esta casa. Y yo digo, por favor, no la vendas. Lo que pasa que, claro, mi padre se quedó sin la casa para los invitados y tenía una amiga, una tal Musa, que los llamaba a veces, que quería que esta casa fuera suya. Ahí empezó un poco el roce bastante serio con mi padre, porque yo no estaba dispuesto a perder esta casa. Ella ha dedicado su vida a mi padre y a la familia, aunque hubiera podido hacer cualquier otra cosa profesional, hacer una carrera, pero no lo ha hecho como de una manera como diciendo estoy haciendo un sacrificio, ¿no? Lo ha llevado siempre muy bien, con mucho gusto. Mi padre pues era más, o sea, políticamente no se expresaba, pero mi madre había sido muy de izquierdas, muy ácrata, y creo que tuvo que morder la lengua mucho más que mi padre. Jesús Callejo, Crononauta, es apasionante, ¿no? La vida de Robert Graves con ese aspecto tan ermitaño, ¿no? En ocasiones lo veíamos en la casa y la huella que ha dejado en Dellà y en España. En el sentido de que, bueno, yo estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando ahora descubren que el autor de Yo Claudio estuvo viviendo en Mallorca. Estoy convencido de que muchos lo están descubriendo ahora, y no estuvo allí precisamente en una mansión enorme como hacen muchos actores o actrices en la actualidad. No, él residía allí los 365 días del año durante muchísimas décadas, ¿no? Que es lo que le marcó, pues, esa cercanía con nuestro país, en definitiva, ¿no? Y precisamente yo creo que Dellà, ¿no?, podría considerarse un lugar maravilloso, lo comentábamos antes, ¿no?, para esa inspiración de todas esas obras que nos ha legado. No, sin ninguna duda. De hecho, cuando estás allí, respiras, ¿no?, ese ambiente, porque además su casa está alejado un poquito de ese núcleo urbano de Dellà. O sea, que tienes que caminar. Hoy, fíjate, en el año 1946, cuando él llega, pues lo que se encuentra es eso, un remoto pueblo agrícola de unos 500 habitantes que tenía por entonces, o sea, que todo el mundo se conocía. A este le veían como un tío raro, pero un tío raro que tenía dinero. El guiri del pueblo. Claro, el guiri, sí. Pero que traía gente conocida y que, bueno, que enriquecía, ¿no?, la economía del lugar, con lo cual, pues dice, qué bien. Plena Sierra de la Tramuntana, en fin. Le gustó mucho porque estaba entre la montaña y la playa, por lo tanto había un microclima que a él le apetecía muchísimo. Recuerda un poco lo que te he dicho, él ya tenía afecciones pulmonares desde que esa esquirla de esa granada le dejó tocado, ¿no?, sus pulmones. Entonces él lo que buscaba era eso, un lugar de paz, de remanso, pero claro, como también era el clásico escritor inglés, pues bastante aventurero y que no quería tener una vida como muy monacal, muy eremita, pues también se metió en los fregados que se metió, como te digo, con sus amantes, sobre todo con su musa inspiradora Laura Reading, con la que estuvo conviviendo durante muchísimo tiempo. Tuvo un intento de suicidio Laura Reading, en fin, cantidad de episodios luego internos en la vida de Robert Graves que también son muy importantes conocer para que su obra literaria quede más enriquecida. Por eso digo que si leemos sobre todo sus poemas, en los poemas es donde más se refleja Robert Graves, más que, por supuesto, en su obra ensayística o más que en sus novelas, porque en sus poemas es donde se desnuda, donde cuenta un poco sus traumas, sus angustias, sus obsesiones, sus amores, sus desamores, porque también los tuvo. En fin, yo creo que es lo que ha intentado un poco esclarecer Lucía Graves con esa correspondencia y sobre todo pues un poco poniendo en valor los aspectos más positivos que tuvo su padre
Ya digo que no es que tuviera aspectos negativos, pero es verdad que tuvo pues una vida bastante agitada hasta, por lo menos, hasta que empezó a tener los 70 años, que yo creo que los últimos 20 años, por razones físicas, ya quedó mucho más tranquilo. Pero hasta ese momento, cuando tú lees cosas suyas, y muchas que no puedo contar aquí, pues dices, madre mía, tenía una vida totalmente aventurera. No era un viajero al uso como cualquier otro escritor inglés, pero sí que tuvo una vida muy plena en cuanto a experiencias de todo tipo, ya digo, y las experiencias paranormales, las experiencias de sus rituales, de la gente con la que él se codeó, también es sumamente interesante porque era la flor y nata más o menos de aquella época de la intelectualidad anglosajona. Pues prácticamente todo el mundo o bien pasó por allá o bien él la visitó cuando estuvo en Oxford o cuando estuvo en Inglaterra o cuando estuvo en Wimbledon, no lo olvidemos, porque él nació en Wimbledon, donde el famoso torneo de tenis. Así que, en fin, todo esto que tiene que ver un poco con el mundo de la pasión, de los deportes y de la aventura, él ya lo tenía en los genes desde el principio. Yo recuerdo esa visita con Josep Rocart, al que mandamos un beso muy grande desde aquí, director de la cadena SER en Mallorca, que nos llevó allá a Dellà. Y al final todos caímos, ¿no?, en la tienda para volver a comprar algunos de sus libros, que son verdaderos clásicos, ¿no? Él compró también esa versión quizás más abreviada de los mitos griegos, pero que es deliciosa y con lo que nos tenemos que quedar un poco, ¿no? Ese trabajo de poesía, de ensayo y sobre todo en este programa de historia, en este marco aquí del cronovisor, nos hacemos especialmente eco de la divulgación de los mitos griegos, de los mitos clásicos, que ha hecho que Robert Graves se convierta en un referente en todo ello. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos la próxima semana. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El siglo XIX es un periodo de nuestra historia que fue muy inestable política y socialmente. Durante cerca de 100 años se sucedieron, uno tras otro, gobiernos de todo tipo, pronunciamientos militares, revoluciones populares, abdicaciones de reyes, cambios de dinastías. Una turbulenta época que tuvo como colofón la proclamación de la Primera República de España en 1873. ¡Viva la República! El primer intento republicano en la historia de España fue una experiencia corta, violenta y marcada por profundos desacuerdos entre los distintos partidos políticos. La Primera República fue gobernada por 4 presidentes diferentes en tan solo 11 meses. Se dice que uno de ellos, Estanislao Figueras, harto de tantas discusiones, llegó a gritar: «Señores, voy a serles sincero. Estoy hasta los cojones de todos nosotros». Tan cansado estaba este presidente de la República que días más tarde dejó su carta de dimisión en la mesa de su despacho y, sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que salió de la estación madrileña de Atocha. No se bajó hasta llegar a París. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando un fragmento de un documental de televisión de Canal Sur, en donde se nos inicia en la historia de la Primera República. Vamos a viajar en los próximos minutos al año 1873, en donde España estaba viviendo, como escuchábamos en este fragmento, como digo, del reportaje, estaba viviendo momentos convulsos, ¿no?
la idea del nacimiento de la República, quizás con esos elementos históricos y sobre todo pues esos ingredientes, ¿no?, que se dieron en ese último tercio del siglo XIX. Algunos lo han comparado con lo que se está viviendo en la actualidad, ¿no?, para precisamente que vuelva el sistema de gobierno de la República. Lógicamente hay más elementos que los separan de los que les unen, ¿no? No existe esa violencia, no existe esos encontronazos, por lo menos de una forma tan factible, ¿no?, desde el punto de vista social en la calle o desde el punto de vista de la política. José Calvo Poyato, acaba de publicar con HarperCollins El año de la República. Y con él precisamente queríamos abordar esta historia porque desde luego no solamente nos ayuda a adentrarnos en lo que sucedió hace prácticamente 150 años, es lo que estamos a punto de celebrar el año que viene, sino también cómo era la sociedad del momento, cómo era el Madrid del momento, un Madrid que a pesar de todos esos cambios y todos esos conflictos sociales no dejaba de ser una olla a presión desde el punto de vista cultural, ¿no?, en donde bullía absolutamente infinidad de formas de pensamiento, de formas artísticas, y ese intercambio de genialidades entre los creadores estaba a la orden del día en los cafés y en los puntos de encuentro, ¿no? Nuestro compañero Fermín Agustín ha estado hablando con José Calvo Poyato, Pepe Calvo Poyato, sobre esta novela El año de la República, publicado, como digo, con HarperCollins. Vamos a escuchar esa charla. José Calvo Poyato acaba de publicar El año de la República con HarperCollins. José, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, me encuentro como en casa. En el último tercio del siglo XIX es una de las épocas más interesantes de la historia y más convulsas, por ejemplo, con los problemas de Cuba, los carlistas, la Primera República. Tenemos un siglo XIX muy intenso, apasionante desde mi punto de vista y muy complicado, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención la capacidad de los españoles para salir de esas situaciones complicadas, ¿no? Y ya sabemos, la Primera República se proclama porque abdica Amadeo, final de la Casa de Saboya, y a ver qué se hace. Porque los Borbones han sido destronados, la solución fue proclamar la República. Yo siempre he dicho que fue una república sin republicanos. ¿Cuáles eran las razones por las que los españoles buscaban una forma de gobierno republicana y alejarse de esa monarquía tradicional que veníamos teniendo? Bueno, yo creo que la Primera República tuvo muy poca base social. Es decir, yo creo más bien que fue una salida a una situación inesperada. No se creían que Amadeo iba a renunciar al trono, iba a abdicar. Y bueno, esa Primera República con poco apoyo social. En aquel momento el propio Castelar lo reconocía en uno de sus grandes discursos en aquellas cortes. Tuvo muchos problemas, tuvo que hacer frente a una situación verdaderamente complicada, que es lo que contamos en el año de la República. ¿Fue un fracaso la República? Si duró 11 meses y tuvo 4 presidentes de gobierno en 11 meses, no podemos hablar de éxito, sin duda alguna. Buscó soluciones a determinados problemas que venían, digamos, casi tradicionales en la España de la época, pero no tuvo tiempo, no fue posible. El golpe de Estado de Pavía acabó con la República. Que era, ojo, el golpe de Estado de Pavía estaba pendiente de que una moción de confianza sobre Castelar triunfase o no. Si la moción de confianza Castelar la sacaba adelante, parece ser que Pavía no se movía. Estaba dispuesto a respetar una república presidida por Castelar. La moción de confianza Castelar no la superó y las tropas de Pavía terminaron entrando en el Congreso. Describes de forma muy viva el Madrid de la década de 1870 y con personajes que además ya han aparecido en otras novelas tuyas, como Fernando Besora, que aparece en la novela que le dedicas a la muerte de Prim, ¿no? Sangre en la calle del Turco. Sí, yo pensé que un acontecimiento que iba a desarrollarse 3 años después de la muerte de Prim, que era el gran valedor de Amadeo, es decir, muchas veces nos hemos preguntado qué habría sido de nuestra historia si Prim no muere, si hubiesen consolidado los Saboya, no hubiese sido posible. Bueno, eso ya no lo sabremos nunca, ¿no? Yo he querido volver a utilizar a Fernando Besora. Ahora no es lo que hoy llamaríamos un becario, que es como aparece como una especie de meritorio en la novela Sangre en la calle del Turco. Ahora ya es el director
director de la Iberia, es decir, una personalidad importante, ha crecido en años y ha crecido en responsabilidades, ¿no? Y él es el que va a contarnos en primera persona, utilizando, bueno, pues que él asiste a ver las sesiones del Congreso. Impresionantes. O sea, hay discursos de Salmerón, de Castelar, que hoy siguen 150 años después. El año que viene estaríamos en el 150 aniversario de la proclamación de la República, que siguen impresionándonos, ¿no? Y luego él formará parte de una tertulia en un café madrileño. Las tertulias formaban parte de la vida del Madrid de la época, ¿no? Tertulia que se celebraba en el Suizo y a la que asisten nada más y nada menos que Galdós, Benito Pérez Galdós y Juan Valera, ¿no? Dos de los grandes novelistas de la época. Galdós publicará en el 73, asómbrate, 4 episodios nacionales en un año. Publica Trafalgar, publica La corte de Carlos IV, publica del 19 de marzo al 2 de mayo y publica Bailén. Y no tenía internet, ¿eh? Y es uno de los grandes legados que nos ha llegado para conocer la historia. Sí, quien quiera conocer el siglo XIX a fondo, Galdós le dio vida a las clases populares, es decir, la señora que vende castañas en la esquina, la verdulera, la portera, quien vende carbón, la energía de la época, aceite para los candiles, velas de cebo, aparecen en sus novelas y es Galdós quien le da vida. Hasta que el momento la historia había sido de príncipes, de reyes, de grandes generales. Él le da vida a las clases populares, a esa gente pululan por sus novelas. Yo creo que es un friso extraordinario en nuestro siglo XIX lo que nos deja Galdós. Y nos comentabas antes esas tertulias, esos cafés, ¿no? Cuando muy parecidos a los del siglo de oro, eran los mentideros. Sí, allí se hablaba de todo, se hablaba de política, se hablaba de lo cara que estaba la vida, se hablaba de literatura, de arte. Yo he reunido en esa tertulia del Suizo que existió, quienes no eran los contertulios que yo he situado allí, situado además de a Galdós y a Valera, al propio Fernando Besora como protagonista, a Zorrilla, que ya ha tenido el éxito de Don Juan. Alguna vez va por allí Mesoneros Romanos, va un catedrático de historia, para que no lo conozcan, la calle en la que se sitúa la cadena SER, va también un catedrático de historia republicano de la facción de Castelar, que era Miguel Moraita, catedrático aquí en lo que entonces era la Universidad Central, va Casado de la Lisal, el gran pintor de la época, un dibujante llamado Ortego, personaje extraordinario y raro en su comportamiento, ¿no? Y en esa tertulia, bueno, pues se habla de la vida diaria, de la vida cotidiana, de qué les preocupaba a los madrileños en aquel momento, a los tranvías que ya se habían inaugurado en Madrid, tirados por mulas, ruedas por raíles, empotrados en el pavimento, pero tirados por mulas. Es que ese Madrid está lleno de revolucionarios políticos, pero también artísticos, ¿no? Como estás contando. Muchos de los grandes artistas han crecido en escenarios sociales de gran adversidad. Aquel era un tiempo tenso, efectivamente. Es un tiempo tenso y en esos momentos de tensión aflora lo mejor y lo peor del ser humano. Y entre lo mejor está, bueno, pues que Galdós nos deja esas 4 novelas que Valera probablemente, con toda seguridad, porque la va a publicar en marzo del año siguiente, su gran novela Pepita Jiménez, que a los clericales de la época les causó verdadero horror. Un seminarista que se enamora de una viuda y decide colgar los hábitos, ¿no? Ese Valera que tiene ese ramalazo anticlerical del que también forma parte Galdós, bueno, formaba parte de la vida de aquella época, ¿no? Y José, ¿qué cosas llamativas, qué anécdotas podemos encontrar en el año de la República que puedan interesar al lector? Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Verdaderamente llamativas. Por ejemplo, el primero de los 4 presidentes que se sucedieron en aquellos 11 meses, que era Figueras, Estanislao Figueras, salió de un consejo de ministros, se fue a Atocha, se montó en el tren y se marchó. Y dijo en París que él ya no estaba en España. Hubo a la carrera que buscar quién sucediera a Figueras, una espantada en toda regla. Mira, en la República, en esta primera República, se produce el fenómeno del cantonalismo, con Cartagena como foco fundamental. Ese foco cartagenero tuvo mucho poder porque se apoderaron de los barcos de la Armada, que había surtos en el puerto de Cartagena. Muchas de las grandes unidades de la Armada estaban en poder de los cantonalistas. Bueno, pues cuando los cantonales se apoderan y se controlan Cartagena, izan una bandera en el castillo de Galeras, que era la gran fortificación de Cartagena, izan una bandera turca.
a Madrid llega un telegrama diciendo: en el castillo de Galeras ondea la bandera otomana. Y es que la bandera de los cantonalistas era una bandera roja. Y lo mejor que encontraron fue una bandera turca que es roja, pero con una media luna blanca y una estrella. Bueno, pues solventaron el color, abriéndose un cantonalista las venas, y con su propia sangre empapó la media luna, empapó la estrella para que quedara completamente roja y nadie fuese a confundir que los turcos se habían apoderado de Cartagena, ¿no? O qué sé yo. Esa leyenda que hay de que Pavía, cuando da el golpe de Estado que acaba con la República, entra a caballo en el Congreso. Bueno, esa es una leyenda que ha quedado ahí. Bueno, y habrá que leerse el año de la República para ver si Pavía entró a caballo o no entró a caballo en el Congreso, de los Diputados. Yo creo que hay anécdotas porque pasaron muchísimas cosas en aquel año, en aquellos 11 meses, desde el momento en que Amadeo abdica hasta el momento en que Pavía, sus tropas entran en el Congreso y acaban con la República. Pero bueno, esos dos detalles me parecen, por ejemplo, significativos de los muchos que contiene el libro El año de la República. Parece que se hizo todo un poco atropellado. Sí, porque fue buscar una salida, como hemos dicho antes, a una situación complicada, difícil, ¿no? Los propios republicanos no estaban de acuerdo, no tenían el mismo concepto de república. Pi, Margall y Castelar, que eran republicanos, no entendían la república en la misma forma. Pi Margall era un federalista que decía que la república había que construirla de arriba a abajo, es decir, había primero que hacer una constitución y sobre ese marco legal construir todo el aparato del Estado, que a mí me parece que es lo lógico, ¿no? Bueno, pues dentro del área del ala federalista había republicanos, los llamados intransigentes, que decían que había que construirlo de abajo arriba, es decir, que cualquier municipio podía proclamarse por su cuenta y luego sumarse a la federación. Una auténtica locura, ¿no? Castelar, por el contrario, no tenía un concepto de república federal, sino que él defendía una república más unitaria, más presidencialista, con el poder en manos del gobierno y no un poder más distribuido desde una perspectiva federal. Yo creo que eso hizo mucho daño a la República. Los propios enfrentamientos entre las distintas opciones que se podían dar en la República le hizo daño y no ayudó. Luego también, por ejemplo, hay otro detalle, muchos republicanos habían predicado una especie de Edén, es decir, proclamarse la República significa que muchos de los problemas que tradicionalmente ha tenido que afrontar la sociedad española quedarían resueltos como por arte de magia. Eso no es así nunca. Entonces, claro, mucha gente se impacientaba. Ocurrió también en la Segunda República. Se producen inmediatamente ocupaciones de fincas, enfrentamientos con la Guardia Civil que tiene que defender la ley, por eso Pi Margall decía, bueno, hay primero que hacer la Constitución, luego las leyes y se acometerán esos problemas, ¿no? Bueno, pues haber prometido ese Edén que luego no se materializaba a los campesinos, en fin, la inmensa mayoría iletrados, el 80% de la población española de la época no sabe leer ni escribir. A ellos que no le cuenten constituciones, leyes, ellos quieren esas tierras que han labrado una y otra vez, generación tras generación, bueno, pues quieren ocuparlas y tomar posesión de ellas. Claro, eso iba contra la ley, ¿no? Creó serios problemas. Yo creo que todo eso formó un cuerpo general que hizo que el sistema, la forma de Estado, no se consolidara. ¿La sombra de la Primera República ayudó o perjudicó a la Segunda? Yo creo que hay mucha distancia temporal entre una y otra. De 1873 a 1931 hay más de medio siglo, ¿no? La memoria histórica suele ser muy frágil. La memoria de los seres humanos suele ser ¿Se idealizó frágil, a lo mejor, ¿no? la Primera República? Yo creo que no. Que no hay una idealización de la Primera República. Hay referencia a unos nombres de gente muy importante. Piensa, por ejemplo, que uno de esos presidentes, que es Salmerón, dimite de presidente de la República porque se niega a firmar unas sentencias de muerte. Es decir, una coherencia enorme. Él ha sido ministro de Justicia en el gobierno de Figueras y, siendo ministro de Justicia, ha abolido la pena de muerte. Cuando luego está de presidente, tiene que aplicar la pena de muerte por el Código de Justicia Militar. Unos soldados han sido declarados traidores, el Código de Justicia Militar no estaba dentro del cuerpo de la justicia civil y él, como presidente de gobierno, tiene que firmar esas penas de muerte. Salmerón se niega y prefiere dimitir de presidente a firmar esas penas de muerte. Bueno, esos actos de coherencia a uno todavía le siguen emocionando, ¿no? Y piensa un poco en la política de nuestro tiempo y dice, bueno,
¿Qué diferencia de aquellos hombres a estos? Se marchan y deciden dejar un cargo como es ese porque no quieren firmar una pena de muerte. Antes había más honor, ¿no? Más responsabilidad en ese sentido. Bueno, y una gente también con una capacidad extraordinaria. Mira, yo he manejado todo el diario de sesiones de las Cortes de todo el año, de todos aquellos meses. Hay discursos que siguen impresionando. Yo he visto por la longitud del texto escrito que aparece en esos diarios de sesiones que pudo haber discursos de 1 hora. Me he imaginado a Castelar, a Salmerón, a Pi Margall sin papeles, hablando. Y algunas veces están poniendo el dedo en la llaga en problemas que seguimos teniendo hoy, 150 años después. Hay, por ejemplo, quien está abogando que hay un problema de la unidad de España, que está puesta en cuestión. Bueno, pues de eso están discutiendo en las Cortes de aquella república. Hay, por ejemplo, unas frases, por ejemplo, de Salmerón impresionante, de decir: yo soy un simple ciudadano civil y por lo tanto soy menos que un capitán general en la opinión del pueblo. Es mucho más importante ser capitán general que un ciudadano civil que cree en las ideas que defiende, ¿no? En fin, son cosas que casi emocionan todavía tantos años después, ¿no? Pues José Calvo Pollato, muchísimas gracias. Acabas de publicar El año de la República con HarperCollins. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Ser Historia. Nada, para mí ha sido un placer. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Un disco que tuviera un solo sabor. Tonos, armonías, instrumentación, desarrollos, rítmica. Un disco homogéneo, Homogenic, de Björk. Lanzado en Reino Unido el 22 de septiembre de 1997, Homogenic es el quinto disco en solitario de la islandesa, tras su paso por el grupo Sugar Cubes, y supuso el establecimiento definitivo del sonido de Björk y su incorporación al estatus de artista global, no solo musical, sino visual y conceptualmente. Compuesto íntegramente por Björk, con la ayuda de los productores Mark Bell, Guy Sigsworth, Howie B. y Marcus Drabs, Homogenic describe inicialmente la idea de su país natal, Islandia, como un lugar homogéneo, jugando en el título con la palabra home, hogar. Imaginando y creando el techno islandés en este disco con historia de hoy, Homogenic es una brillante y rompedora mezcla entre lo clásico y lo más transgresoramente electrónico, que ahora nos puede parecer cotidiano, pero en el año 97 fue absolutamente impactante. All these accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense. El octeto de cuerdas islandés se entremezcla con acordeones y algunos instrumentos acústicos más, junto a los sonidos electrónicos más avanzados de la época. El resultado fue un disco que puede parecer frío y distante, pero que en su interior encierra un espíritu enorme lleno de interrogantes y serena sabiduría. Comercialmente fue disco de oro en Canadá, Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, disco de platino en Europa y llegó al top 10 en 10 países.
Considerando que se trata de un disco que roza lo experimental, esto es inaudito. Con Homogenic simplemente decidí que no quería complacer a nadie más salvo a mí misma. Y realmente me conmueve el hecho de que a la gente todavía parece interesarle. ...1997 es el año de la oveja Dolly, de la retirada de Indurain, de la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Blanco. El fallecimiento de Diana de Gales y de la Madre Teresa. De la inauguración del Guggenheim, entre otros. Debido al trágico suceso ocurrido con el fan de Björk, Ricardo López, al que no dedicaremos tiempo aquí, la islandesa se refugia en España gracias a su percusionista Trevor Morais. Y el álbum acaba siendo grabado en El Madroñal, en los estudios El Cortijo de Málaga. Björk colaboró con Raimundo Amador para el tema So Broken, que se incluyó en la versión española de Homogenic. Hunter, el tema que abre Homogenic, es la transición inteligente entre la Björk más conocida, que se ve por momentos empapada por las cuerdas y el acordeón, primero en tonos menores, introduciendo al oyente en la reflexión y la introspección de este disco, y que se abre luego a tono mayor al llegar al estribillo. Björk grita, «¡Qué escandinavo de mi parte!», mostrando la brillante y luminosa claridad de Björk en este disco con historia de hoy. Yoga, uno de los temas más populares de la islandesa, que se refiere al nombre de una mejor amiga, con un estribillo tan bello como arrebatador entre las percusiones electrónicas filtradas que marcaron un hito sonoro inspiradas en Aphex Twin y que fueron copiadas por otros artistas. Por momentos, Björk se acerca casi al sonido industrial mientras canta. En el estado de emergencia, ahí es donde quiero estar. El amor existe en este álbum, pero como algo que se acabó o que ya no está. Björk ama estas tragedias y muestra esperanza. En Unravel nos cuenta cómo su corazón está deshaciéndose como un ovillo de lana mientras su amante no está. Cuando vuelvas, tendremos que crear un nuevo amor, canta. Pero el trasfondo quizá menos evidente del disco con historia de hoy es el deseo. El deseo de lanzarse a una vida vivida al máximo y a una búsqueda de lo sublime. Baccalaureate fue escrita originalmente para una película de Bernardo Bertolucci, pero el proyecto fue abandonado. La letra de Baccalaureate fue escrita por el artista John. Tú eres el que se aleja cuando te invito a acercarte. Le sigue All Neon Like, donde la voz de Björk casi desnuda es luego arropada por una armónica de cristal, un instrumento de finales del siglo XVIII. No puedes manejar el amor, dice Björk en el tema 5 Years, 5 años. Quizá la pista donde se ve más claramente la transformación de un tema que parece inicialmente concebido para ser pop, con un motivo melódico muy claro, al sonido de Homogenic, buscando la homogeneidad dentro de la estructura de cuerdas y electrónica, suavidad y ritmos rotos distorsionados. Immature habla por sí misma. ¿Cómo pude ser tan inmadura? Pensar que él podría reemplazar los elementos que faltan en mí. Alarm Call es el tema con una rítmica más apegada al momento de finales de los años 90 y por ello suena más pop y más a la Björk de antes. La línea de bajo es muy divertida mientras Björk canta. No puedes decir que no a la esperanza. No puedo decir no a la felicidad. Quiero subir a una montaña con una radio y buenas pilas y liberar a la raza humana del sufrimiento.
Y llegamos a la parte final del disco con Pluto, el más experimental de los temas de Homogenic. Aquí se escuchan más claramente las influencias de Aphex Twin, con una voz de Björk distorsionada, un bombo casi a negras, sonidos que recuerdan al movimiento de 8 bits, valiente y entregada. Y el final. All is full of love. Todo está lleno de amor. Te darán amor. Te cuidarán. Te darán amor. Tienes que confiar en ello. Quizá no de las fuentes en las que tú has vertido el tuyo. Quizá no de las direcciones en las que estás mirando. Confía en tu cabeza. Está a tu alrededor. Todo está lleno de amor a todo tu alrededor. Todo está lleno de amor que tú simplemente no estás recibiendo. Tu teléfono está descolgado. Tus puertas están todas cerradas. Todo está lleno de amor. Si quieres seguirme, mis coordenadas están en miguellázaro.com y gracias por escucharme. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El Código Románico. José María Sadia, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, muchas gracias Nacho, ya tenía yo ganas de volver aquí con vosotros en esta nueva temporada después de un verano muy intenso y en el que, bueno, hemos seguido investigando y reconociendo nuestro terreno, el que más nos gusta, ¿no? El del románico, el del expolio, el de, bueno, todos esos monumentos que están en riesgo de desaparición y tenemos que echar una mano, ¿no? Para que, como otros hicieron en el pasado, los puedan ver nuestros herederos. Claro que sí, además esa es la razón por la que en esta ocasión te traemos al programa, en esta sección especial del Código Románico, que no va a tener la periodicidad que ha tenido en otras ocasiones, pero que bueno, seguirás muy cerquita de nosotros cada vez que tengas novedades como esta, ¿no? Que acabas de publicar con Almuzara, el autoexpolio del patrimonio español. A mí me encanta el título. Es muy sangrante, ¿no? El hecho de que realmente pues no somos conscientes de lo que hemos hecho con nuestro propio patrimonio y en ocasiones echamos la culpa, ¿no? Fuera a la historia, al colonialismo, a la gente que ha venido a engañarnos, que también es cierto, ¿no? Pero quizás el mayor problema nace en nosotros mismos, ese patrimonio mal vendido, ese patrimonio que hemos regalado en ocasiones viene por nuestra propia incultura e ignorancia del valor de lo que teníamos detrás de nosotros desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, esa es una de las hipótesis de salida, de partida de este libro. Sabéis que hace una década, 10 años, justamente este año se cumplen, yo comencé a estudiar el caso del claustro de Palamós, que para mí fue definitivo a la hora de orientar mis investigaciones. Y entonces, bueno, pues tuve la fortuna de hablar con expertos, con algunos de los mayores expertos sobre el autoexpolio, sobre el expolio, luego hablaremos del autoexpolio, sí, de nuestro patrimonio. Y en alguna de esas conversaciones yo me quedé estupefacto, no podía casi ni reaccionar. Y además,
veía a todos esos historiadores, expertos que hablaban con pasión de todo lo que ocurrió, sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX, y entonces empezó a cambiar un poco mi mentalidad. Yo no sabía que esto ocurría, como muchos otros me dicen que no sabían que esto ha ocurrido cuando les cuento estas historias. Y desde entonces, aunque me dediqué fundamentalmente al románico y a la Edad Media, siempre surgió en mí una semilla de poder algún día escribir un libro sobre el expolio. Y bueno, pues la pandemia me hizo reflexionar, me dijo que este era el momento de apostar por un doble proyecto. El siguiente ya se madurará más adelante, y este es el primero de ellos. Y he tenido la fortuna de poder irlo desarrollando, de recopilar algunas de las historias que hemos ido contando aquí en Ser Historia, y de acudir a otros ejemplos nuevos que yo creo que son pues lo más interesante, lo más apasionante de este libro, porque el problema de todo es que yo quería escribir un libro sobre el expolio y no he podido. Cuando he ido conociendo un poco mejor estas operaciones que se dieron a principios del siglo XX, al final he dado con la conclusión de que no hubo ningún expolio, que ese expolio fue autoinfligido, que fuimos los españoles, cada uno en su puesto, en su cargo, en su institución, quienes propiciamos, quienes provocamos ese expolio. Por lo tanto, no lo hubo, pero a la vez sí que nos arrebatamos nuestro patrimonio. Por lo tanto, no se puede decir nada más que una palabra, que sufrimos un clarísimo autoexpolio. Eso es muy, muy parecido, ¿no?, a otro mundo que yo conozco muy de cerca, que es el mundo egipcio, ¿no?, en donde ellos han vendido continuamente, han regalado, han donado, y es cierto que también se ha robado, ¿no?, pero muchísimas piezas han sido entregadas de forma legal, ¿no?, a otros países. En Europa eso por lo menos es más extraño, o por lo menos quizás no tenemos esa idea. Yo no sé si hay algún caso parecido del que tú tengas noticia, quizás en Italia, ¿no?, con la cantidad de patrimonio que tienen, o en Francia, en Bélgica, en los Países Bajos. ¿Hay otro país parecido que haya podido sufrir ese autoexpolio también, como sucedió con España? ¿O éramos aquí los pobrecitos únicos que hacíamos esas cosas? El autoexpolio yo creo que es atribuible claramente a nuestro país. ¿Por qué? Porque se dieron unas condiciones muy que facilitaron todo este tipo de negocios. La ignorancia de la sociedad, la Iglesia, que siempre luchó por defender que los bienes de la Iglesia eran suyos y que tenía que tener libertad para poder comercializarlos. El Estado, que reaccionaba casi siempre tarde. Las academias científicas, que aunque estaban al pie del cañón, muchas veces no reaccionaban a tiempo. Los anticuarios, quienes propiciaban estas operaciones, lo sabían. Por eso muchas de esas operaciones se hacían en verano, ¿no?, cuando estaban de vacaciones, y cuando volvían ya lo único no había nada, no había claustro, no había iglesia, no había nada. Certificar el fallecimiento del monumento y levantar el cadáver, ¿no? Es un poco lo que podían hacer. Entonces, esas condiciones que se dieron además en una época muy dura, particularmente dura, porque a principios del siglo XX, en los años 20, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, con unas condiciones económicas muy penosas para muchos españoles, pues ese cóctel, la verdad es que era propicio para poder facilitar el autoexpolio. Es verdad, y como tú dices, que los compradores norteamericanos también se trajeron obras de arte de Francia, de Italia, pero fue, yo creo que no tan masivo y además de otra forma, ¿no? En el caso de Francia, cuando los restos de los monasterios góticos se llevaban para construir el germen de lo que iba a ser de Cloisters, pues el propio Estado francés empezó a cerrar las puertas de forma bastante rápida para evitar que eso se pudiera consumar. Aquí tuvimos que esperar hasta la Segunda República, con la promulgación de la gran ley del tesoro artístico, que luego fue retomada en 1985, y que esa sí que puso freno a toda la salida de bienes patrimoniales, a excepción de uno que hemos contado aquí en este programa, que fue Fuentidueña, un claro ejemplo de autoexpolio. Yo digo que esa fecha, ese año de 1957, fue la que cerró el autoexpolio, porque el país ya había madurado, sabíamos lo que había pasado, y aún así no solo le entregamos un monumento como fue el de la cabecera de San Martín de Fuentidueña a Estados Unidos, sino que nosotros mismos fuimos los interesados en quedar bien con ellos para recibir los favores de Estados Unidos. Es alucinante, ¿no? Cómo en ese vacío legal, en esa ignorancia,
bueno, pues hay personajes, ¿no?, que se adentran. Quizás el pionero, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es Arthur Vine. Arthur Vine es quizás bueno, pues un hispanista que tenía una doble moral, ¿no?, a la hora de tratar estas obras de arte, y en algunos aspectos a mí me recordaba un poco a Eric el Belga, ¿no?, que en paz esté. Y que él decía, ¿no?, que Eric el Belga, él robaba las cosas para ponerlas en un lugar seguro y donde fueran disfrutadas realmente, porque en los sitios de donde él tomaba prestado, entre comillas, todas estas obras de arte, pues no se reconocía el valor que tenían las piezas, ¿no? Arthur Vine era una especie de Eric el Belga, pero de guante blanco, ¿no? Bueno, Arthur Vine fue un personaje muchísimo más importante de lo que Eric el Belga le hubiera gustado, ¿verdad? Pero lo peor de lo que tú has dicho, lo peor de que, por ejemplo, León Levy, cuando justificaba la compra de las pinturas de San Baudelio, por ejemplo, es que tuvieron razón. Es que nosotros pasábamos de conservar, de apreciar las pinturas que, en este caso, cuando León Levy entró en San Baudelio de Berlanga y vio todas aquellas maravillas y que eso servía de almacén de aperos de labranza, se echó las manos a la cabeza. Y además, cuando estaba hablando con los periodistas, eso lo he recogido en mi anterior libro, en El Románico Español, él se jactaba de que él era el salvador del patrimonio español, o uno de los salvadores del patrimonio español. Y era verdad, en un sentido pequeño, porque el gran interés de León Levy era hacer un negocio que llenara su cuenta bancaria, ¿no? Ese era el primer objetivo. El segundo era un daño colateral o un efecto positivo colateral. Y en el caso de Arthur Vine, efectivamente, hemos hablado muchísimo de Arthur Vine, el gran agente internacional que trabajaba a las órdenes de William Randolph Hearst. La novedad en este caso, sabéis que Vine era un hispanista, un reconocido hispanista al que el ABC le dedicó una esquela de las que hacen época, porque era un defensor del patrimonio español, un hispanista, un filántropo. Yo me pregunto, y lo he hecho alguna vez, si hay en los periódicos españoles de ahora alguna esquela como esas, ¿no? Porque la gente de la época, cuando falleció en 1935 Arthur Vine, se lo creía. Se creía que este hombre había venido a España a conocer mejor el arte español, a hacer publicaciones que difundieran ese arte en Estados Unidos, y realmente tenían parte de razón. Hacía publicaciones con dibujos maravillosos, pero no eran publicaciones para difundir el arte español. Eran catálogos comerciales que entregaba, entre otros, a William Randolph Hearst, el famoso ciudadano Kane, el empresario norteamericano que fue, digamos, el principal promotor del autoexpolio, pero no el único. Yo en este libro acudo a otros personajes como Rockefeller, como John D. Rockefeller, o también, en menor medida, a Archer Milton Huntington, que el fundador de la Hispanic Society of America, tuvo una clara conciencia de no perjudicar o de hacer el menor daño posible a nuestro país, siempre que pudiera ir nutriendo su biblioteca y sus salones de arte del patrimonio que él adoraba, que era el español. Además, con la riqueza del patrimonio, y también, se justifica con todas las comillas del mundo, ¿no? El ambiente que había en España, el ambiente social, la primera guerra civil española, esas guerras carlistas a finales del 19, todos los problemas políticos hasta la guerra civil del 36, todo ello creó un caldo de cultivo en España de absoluta pobreza, de absoluta ignorancia, de absoluta dejadez, ¿no? Y puedes llegar a pensar que esa gente que utilizaba las iglesias para dejar los aperos de labranza, que era su método de subsistencia, sí, pero no, o sea, cuesta mucho de entender, se puede justificar, pero no me acaba de entrar en la cabeza, ¿no? Bueno, como hemos dicho alguna vez, es necesario viajar en el tiempo y ponernos en la mentalidad de aquella época. Yo lo digo en el libro varias veces, fueron ellos, pero pudimos ser nosotros. De hecho, si quieres, luego hablamos del autoexpolio en nuestros días. Porque las condiciones que se daban en los distintos estratos sociales, instituciones y demás, pues eran propicias para ese tipo de negocios. Pero eso no quiere decir que algunas personas no fueran clarividentes, que no fueran, que no avanzaran lo que iba a ocurrir. En las sesiones de control del Congreso están registradas
en el diario de sesiones, mejor dicho, estaban registradas las intervenciones de muchos políticos que hablaron de cómo el patrimonio español se estaba literalmente destrozando y vendiendo a los americanos. Y eso lo escucharon el resto de políticos. Y eso está en el diario de sesiones. Es decir, que no es que fuera algo que la gente no supiera, lo sabían perfectamente, pero digamos que la España de entonces no estaba preparada para evitar aquello, porque precisamente tenía que pasar lo que pasó para que el país volviera o tuviera una noción del patrimonio. Y yo también en el libro lo cuento en varias ocasiones porque me parece fundamental. Tú y yo sabemos, Nacho, que cuando hablas de estas historias la gente se echa las manos a la cabeza y dice algo así que ¿cómo pudo ocurrir esto, ¿no? Y a mí me parece una noticia positiva por un lado y negativa por otro. La positiva es que por lo menos la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Que parece ser que es lo que no hacían entonces. Y la negativa es que no saben nada de lo que ocurrió a principios del siglo XX, que vino a rematar lo que ya había pasado en el XIX. Primero, la Guerra de la Independencia, la invasión de las tropas francesas, y segundo, pues para rematar la faena, como yo digo, los decretos desamortizadores que entregaron algunas de nuestras joyas artísticas a banqueros, a abogados que se conocían perfectamente las leyes, y lo que hicieron fue no maltratar el patrimonio, sino directamente masacrarlo. Hay un caso del que hemos hablado en alguna ocasión, que es el de Sacramenia. El mismo abogado, Ramón Cano, tuvo la ocasión de tener la propiedad de Sacramenia en 2 ocasiones. En la primera se deshizo de parte del patrimonio, en la segunda ya no vendió más porque no le dio la vida. Pero realmente nosotros fuimos quienes golpeamos, maltratamos, masacramos nuestro patrimonio. Sí, yo tenía aquí anotado precisamente la historia de Sacramenia, porque yo tuve una novia hace años que era de allí, ¿no? Y lo conozco muy bien, y cuando ella me contó que el lugar en donde estaba ese monasterio, en una zona alta, que ahora pues no queda absolutamente nada, ¿no? Ese monasterio del siglo XII. Y luego vi las fotografías, ¿no? de cuando llega a Miami, a Florida, con esa escultura de Alfonso VII, rey de León. O sea, cosas que no te entran en la cabeza, ¿no? De cómo se puede desmantelar el claustro, la iglesia, todo, y venderse pues por pura ignorancia. Y además, podríamos pensar, ¿quién salía beneficiado? ¿Los agricultores, la gente del pueblo salía beneficiada? O imagino que no, los de siempre, ¿no? Los de siempre. Bueno, en este caso solo hubo un perdedor, que fue nuestro país, y los ganadores relativos fueron los compradores de ese patrimonio, porque supieron valorarlo y además lo disfrutaron durante el tiempo que pudieron, ¿no? Pero bueno, esto es lo mismo que vender la madera, los árboles del Amazonas como madera, es decir, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Además, en este caso, lo que yo he intentado es salir un poco de los casos clásicos, de los monasterios completos que se fueron a Estados Unidos, que ya los he contado y que los recupero también para este trabajo, y pues investigar, profundizar un poco más en aquellos terrenos, aquellos territorios que yo había dejado un poco de lado, ¿no? La pintura. Hay un caso, es la primera vez que hablo de un tema apasionante, que es el caso de Charles Deering, ese empresario americano que llegó a Sitges con esa idea de los americanos de hacerse un castillo. En realidad llegó a tener 2, porque quería ser como un caballero medieval y rodearse de las mayores o de los mejores ejemplos del arte y del patrimonio español, y lo consiguió. Pero al mismo tiempo, qué horterada. José María, te estoy escuchando, me lo puedo imaginar. Sí, seguro que todo el compendio que hizo mezclando churras con merinas, patatín, patatán, esa imagen tan hortera como vemos en algunos chalets, en algunos sitios, con esos leones en la puerta, ¿no? Esos leones de piedra. Yo te diría que hay horteradas mayores, y luego te comento un caso muy específico, pero lo que te decía, que Deering quiso hacer como una especie de libro de historia, y en esa labor contó con un destacado experto español, que fue Miguel Utrillo, que se recorrió toda España para proveer lo que hoy es Marisel, lo que se puede visitar en Sitges, ese museo extraordinario, pues proveerlo de las mejores obras de arte. Al final, Deering se cabreó, ya lo contaremos algún día, porque esto da para varias horas de conversación, y se llevó toda la colección que había ido amasando, ese libro de historia del arte español, se lo llevó a Estados Unidos. Hoy esas obras, muchas de ellas están en el Art Institute de Chicago, que es por donde yo empiezo uno de los capítulos, ¿no? Algunas obras, como el San Jorge de Bernat de Martorell, que fue uno de los pintores catalanes de mayor prestigio de la época,
o incluso el altar de San Juan de Quejana, el altar a la vez de San Juan de Quejana, del que hoy podemos presumir de que queda una copia. Eso es todo lo que tenemos, una copia. El original está al otro lado del Atlántico. Por eso te decía que había querido huir un poco de los edificios completos para ir a casos que menos conocidos y otros también conocidos, como la pintura de Hugo de Van der Goes, que abandonó la Casa de la Compañía, el Colegio de la Compañía en Montfort de Lemos, para ser hoy una de las piezas estrella de la Gemäldegalerie en la Isla de los Museos de Berlín. O los artesonados que se fueron por cientos, o los tapices, que ese es uno de los capítulos más sangrantes, que se fueron por miles a las casas de los americanos, a los museos de los americanos, que entonces querían competir entre ellos por ver quién tenía la mejor colección de arte europeo, o incluso pues, a instituciones públicas que al final acabaron incorporando todas esas maravillas que produjimos durante siglos, pero que luego las dejamos, hay un verbo que me gusta mucho, que es el verbo o la expresión arrumbadas, ¿no? Las dejamos tiradas en un huerto, en una esquina, cogiendo polvo, y las vendimos por la estimación que les teníamos, es decir, por muy poquito. ¿Hay imagino que sí, hay algún listado, algún cálculo de la cantidad de monumentos que salieron, sobre todo, pues bueno, en grosso modo en esa primera mitad del siglo XX, hasta ese último caso de Fontitougne en el 57? Pues mira, tenemos la fortuna de que en nuestro país hay verdaderos detectives de estos casos que han perseguido, los siguen persiguiendo. Todavía hoy vemos en los diarios noticias de que tal artesonado de tal pueblo de Aragón ha aparecido en México, en el palacio de un potentado mexicano, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de noticias se repiten mes tras mes en los medios de comunicación, y tenemos, como te decía, algunos investigadores que sí que se han preocupado de hacer ese catálogo. Bueno, pues ahí tenemos el caso de José Miguel Merino de Cáceres, un arquitecto que ha dedicado buena parte de su vida a revisar la documentación americana, en el caso de Arthur Vine, por ejemplo, para reconstruir todas las operaciones de artesonados que fueron comprados por William Randolph Hearst. 200. 2 centenares de artesonados, se dice pronto, más de un centenar localizados en algunas propiedades y museos. Y, por cierto, el caso de los artesonados fue ideal para los anticuarios, porque al ser una de las primeras arquitecturas prefabricadas de la historia, porque se podían hacer en el taller y montar en los templos, también eran muy fáciles de desmontar. Montar en un barco y de llevar al otro lado. Que, por cierto, esto también es curioso, en muchas ocasiones, al otro lado del Atlántico, los montadores de esos artesonados no tenían ni idea de cómo se podía recomponer aquello, y en algunos casos hicieron realmente barbaridades. Te lo decía lo de la hortelada antes, porque hay personas que me han contado que han visitado el Hearst Castle, es decir, el castillo de San Simeón, que hoy es un museo, y que tenían esa sensación de que sí, las obras que proceden de los pueblos españoles, de las iglesias de los pueblos, son maravillosas, pero todas juntas dan una sensación de una palabra, un anglicismo, que es ese fake, ¿no? De algo totalmente inventado, falso. Kitsch, una horterada muy recargado, muy hortera, ¿no? Arte exactamente, kitsch, sí. Maravillas que todas juntas lo que hacen es recrear un espacio ficticio. Nunca existió ese espacio. Esos techos estaban colocados en salones, pero no fueron hechos para salones, fueron hechos para cubrir grandes templos, con grandes espacios, con grandes vanos. Es decir, al final, bueno, pues era un amasijo de cosas que la palabra es esa, no alterada. Sí, sí. Y claro, la pregunta es, ¿eso se puede recuperar? Imagino que no. Bueno, yo reflexiono mucho en este libro porque, bueno, pues durante años me ha quitado el sueño este fenómeno. Y al final mi conclusión es muy clara. No es solamente que no podemos reclamar aquel patrimonio que vendimos y que hoy se podría justificar con facturas, porque nuestros expoliadores, a los que hemos llamado expoliadores, nos pueden enseñar la factura y, bueno, pues sacarnos los colores y decir esto es mío, yo lo pagué y ya está. Y hasta ahí podemos leer. Y es verdad. Ellos únicamente aprovecharon esas condiciones para llevarse legalmente, a veces con mayor legalidad, otras veces con menos, pero al final se llevaron nuestro patrimonio. Yo digo que no solo no se puede recuperar, sino además no se debe pensar en que se puede recuperar, porque eso es un ejercicio de ignorancia. Y además yo utilizo, si te parece, Nacho, esta es la primera entrevista que hago en la radio sobre el autoexpolio del patrimonio español, para recomendar a la gente que cambie de mentalidad, que deje de hablar del expolio del arte español y que hable de ejemplos como el que yo digo, como autoexpolio o expolio legal.
no debemos pensar en recuperar aquellas piezas porque no son nuestras, porque están fuera de contexto, están desplazadas, y eso forma parte también de la historia. Lo que debemos hacer es pensar en qué medios tenemos en el siglo XXI para dignificar aquellas obras. Y ya se está haciendo. Una de las cuestiones más clarividentes es la recreación digital. Podemos reconstruir digitalmente todas aquellas piezas que en su día vendimos y volverlas a poner en nuestros museos. También podemos hacer copias exactas prácticamente con la tecnología que tenemos ahora. Yo cuento el caso de los sepulcros de los condes de Urgel, donde están trabajando de una manera denodada para rescatar, aunque sea a través de copias en piedra artificial, las tumbas que un día fueron totalmente vilipendiadas por el banquero de turno que se hizo, en este caso, con la propiedad del monasterio de Bellpuig de les Avellanes en Lleida. En definitiva, ahí tenemos que pensar más que en recuperar, tenemos que pensar en qué nos ofrece el siglo XXI para poder dignificar y sobre todo para poder difundir todas esas obras y finalmente para que tengamos la seguridad de que esto no va a volver a ocurrir, aunque por desgracia y de otras formas sigue ocurriendo. Sí, yo tenía aquí anotado como última pregunta, pero nos hemos quedado sin tiempo, hablar del autoexpolio en la actualidad, Pero si te parece, te convoco para dentro de unas semanas para seguir hablando de este fantástico libro, El autoexpolio del patrimonio español, publicado por Almuzara, que completa un poco el trabajo que ya publicaste hace pocos años, El románico español, también con Almuzara, para tener una idea genérica, ¿no?, de cómo se hizo, cómo se construyó y cómo salió, ¿no? Salió por la puerta de atrás este patrimonio, que no solamente son iglesias, son monasterios, son pinturas, es arte mueble, es decir, arte que se puede mover de un sitio a otro, es de todo, ¿no? Efectivamente, Nacho, son tapices, son joyas de alabastro, son artesonados, son pinturas, son hierros también, son hierros como la reja de la Catedral de Valladolid, que sabes que está en Estados Unidos, y yo encantado de hablar de este tema que a mí particularmente me apasiona, y tengo la experiencia de que quien lee estas historias acaba sumándose, como yo digo, a un club de fans de este movimiento, este fenómeno tan perversamente seductor, porque por un lado te hace llorar y por otro lado te hace seguir leyendo, quieres conocer más, quieres conocer todas las historias y sus detalles, y por supuesto, Nacho, que en el futuro ahí estaré para seguir hablando del autoexpolio del patrimonio español o de lo que toque. Seguro que sí. Muchísimas gracias, José María Sadia, compañero de este programa que acabas de publicar con Almuzara, El autoexpolio del patrimonio español. Un libro muy recomendable para conocer esos casi thrillers, ¿no?, que rodean a cada uno de esos monumentos que desaparecieron de España, pues prácticamente en la primera mitad del siglo XX. Recordemos, tristemente de forma legal, porque fuimos nosotros quienes los vendimos. José María Sadia, como digo, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, Nacho, y nos escuchamos. Hasta aquí un nuevo programa de Ser Historia, con las pilas bien cargadas después de esa energía que hemos recuperado con el descanso, yo creo que merecido, en verano. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono y en los mandos técnicos también vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.